En las dos sesiones anteriores estuvimos analizando a Romanos capítulo 4 y nos hemos centrado principalmente en el ejemplo y el patrón de Abraham y su fe. Y vimos las condiciones que Abraham tuvo que cumplir para convertirse en el padre de una gran multitud de naciones. Después vimos también las condiciones que debemos cumplir para calificar y ser considerados descendientes de Abraham. Ahora pasamos a la fase número 6 de esta peregrinación que se inicia al comienzo del capítulo 5, que encabecé en el bosquejo como los 5 resultados empíricos de ser justificados por la fe. Les indiqué anteriormente que el Evangelio está ligado a la historia y a la experiencia humana. No es solo un conjunto abstracto de teorías, sino que está vinculado a la historia y a la experiencia humana. Está ligado a la historia porque se basa y se centra en los hechos históricos de que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Si estos hechos no son reales, el Evangelio tampoco. También está ligado a la experiencia humana porque conforme creamos y actuamos al respecto, produce resultados en nuestra experiencia que no podrían producirse de ninguna otra manera. Así que vamos a ver los resultados en la experiencia sobre la justificación por fe. ¿Qué sucede en nosotros cuando cumplimos estas condiciones para que recibamos la justicia por fe? O cuando estamos justificados. Ampliemos lo que se entiende con la palabra justificados. El ser absuelto sin culpa alguna, ser considerados justos, ser hecho justo, estar como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa en nosotros? Pablo ahora trata con la pregunta al comienzo del capítulo 5. De nuevo usa la frase por lo tanto. No creo que vaya a hacerlo nunca, pero por curiosidad podríamos pasar por Romanos y contar cuántas veces se usa la palabra por lo tanto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí están los primeros 3 resultados experienciales de ser justificados por fe. Primeramente, tenemos paz con Dios. Por primera vez en nuestras vidas estamos en armonía con nuestro Creador. Y de cierta forma, al estar en armonía con el Creador, estamos en armonía con la creación. Estoy seguro de que muchos tuvimos alguna experiencia después de conocer al Señor y de recibir justicia por fe, de que todo parecía distinto. ¿Pueden recordar algo así? Yo conocí al Señor en un pequeño pueblo costero de Yorkshire, Inglaterra, y al día siguiente, cuando salí, me senté al frente y miré, las olas se veían diferentes. Todo lucía diferente. Las olas se elevaban hacia mí y me decían, esto que ves es solo una pequeña prueba del poder de Dios. El mismo poder que está en estas olas es el poder que está trabajando en ti y aún más grande. Recuerdo que mi primera esposa, quien está con el Señor, cuando ella conoció al Señor en un dramático encuentro personal, recordaba que cuando salió a caminar a la orilla del mar al día siguiente, todo le parecía diferente. No podía creer que estaba en el mismo lugar donde ella estuvo el día anterior. No todos tienen la misma experiencia tan dramática, pero es parte de tener la paz con Dios, de tener la paz con el medio ambiente, paz con la creación. Está escrito en el libro de Job que Dios hará un pacto con las fieras del campo. De repente todo se vuelve distinto. Las fuerzas que estaban en su contra ahora están de su lado. Las fuerzas que no podían controlar y que le atemorizaban ahora ya no lo hacen. Usted tiene paz. ¿Saben cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Está directamente relacionado con la palabra completo. También está relacionado con la palabra pagar. En hebreo pagar una cuenta se dice leshalam. Uno tiene paz porque las cuentas ya fueron pagadas.
Su paz es completa. Por primera vez son personas completas. Hay armonía completa en cada parte de su interior y también la hay con el gran Dios que lo creó. Así que tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El segundo resultado experiencial está en el versículo 2. Por quien, se refiere Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Creo que la nueva versión internacional dice mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Pienso que en este caso prefiero la palabra acceso. Ser justificados por la fe nos da acceso a la gracia que nos sostiene. Podemos sostenernos de esta gracia. Ya no somos llevados de aquí para allá. Ya no estamos a la merced de las fuerzas, sino que estamos firmes en la gracia de Dios, la gracia que está sobre nosotros. Cada vez que oigan la palabra gracia, quizás sea bueno pensar como un concepto de favor. Las dos son maneras diferentes de traducir la misma palabra. La palabra griega que significa gracia, charis, de la cual proviene el término carisma y otras palabras que nos agradan, básicamente significa belleza, elegancia, encanto. No le damos ese significado, pero ya ven, se ha dicho que la belleza depende del cristal con que se mira. Cuando Dios nos mira con favor, nos volvemos bellos. Así que nos encontramos en esta maravillosa condición en la que recibimos el favor de Dios. ¿Qué diferencia eso hace? Me siento tan fortalecido al reconocer que en cualquier situación, si estoy caminando en la voluntad de Dios, estoy recibiendo el favor de Dios. El libro de Proverbios dice que el favor de Dios es como nube de lluvia tardía. El libro de Salmos dice que Dios bendice al justo como con un escudo lo rodea de su favor. Estamos protegidos por todos lados por la gracia o el favor de Dios sobre nosotros. Mientras caminamos estamos bajo esa hermosa nube de lluvia en primavera y de vez en cuando la nube se desploma y suelta un poco de la lluvia tardía sobre nosotros. Si pudieran pensar en la gracia en términos de la belleza, como ven, la belleza verdadera es una de las cosas que le falta a tantas vidas religiosas. Más bien nos conformamos con ser sobrios y monótonos. No creo que esa sea la voluntad de Dios. Pienso que Dios quiere que seamos bellos. Él dice que hermoseará a los humildes con la salvación. La belleza que nos llegue es su favor. Luego, el tercer resultado que se establece al final del versículo 2 es: y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora tenemos esperanza. Se ve la luz al final del túnel. Puede ser un túnel largo y oscuro, pero hay luz al final. Sabemos que finalmente vamos a compartir la gloria de Dios en la eternidad por los siglos de los siglos. Y en Colosenses 1:27, Pablo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando recibimos a Cristo, reciben la esperanza de la gloria. La esperanza es una parte muy importante en la salvación. En Romanos 8:24, que luego veremos, dice: porque en esperanza fuimos salvos. En Primera de Tesalonicenses habla de la esperanza de salvación como un yelmo. Es la protección de la mente. Cuando fui salvo, aunque Dios hizo un cambio maravilloso en mí, todavía tenía una tremenda lucha mental durante años. ¿Con qué? Con la depresión. Ninguno de ustedes ha luchado con la depresión, pero tenga paciencia. Y finalmente tuve una gran liberación de un espíritu angustiado. Entonces Dios me mostró que tenía que aprender a proteger mi mente. Y cuando acudí a las Escrituras para protegerme, me mostró que el yelmo era la esperanza. Una esperanza tranquila, serena y con expectativa por lo bueno. Nos gloriamos en esa esperanza.
La palabra regocijar es una palabra muy poderosa, quiere decir que estamos tan felices que nos emocionamos y tenemos que decírselo a todo el mundo. Esa es mi definición improvisada de regocijarse. Pienso que sería bueno repetirla para que no se le olvide. Significa que estamos tan felices que se lo diremos a todo el mundo, que estamos muy emocionados. Muy bien, estos son los 3 primeros resultados de experimentar el ser justificados por la fe. Antes que nada, tenemos paz con Dios. Segundo, tenemos acceso a la gracia que nos sostiene, nos protege, nos guarda, nos rodea, nos cubre y, tercero, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos muy animados. El ánimo es un elemento importante en la vida. Me da lástima ver a las personas que andan por la vida desanimados. No creo que sea la voluntad de Dios. Ahora, pasamos al siguiente, que es muy diferente. El cuarto resultado de experimentar es el ser justificado por la fe, es de otra clase de regocijo. Esto es algo que algunas personas simplemente prefieren evitar. Vamos a leer ahora los versículos 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el cuarto resultado? ¿Gloriarse en qué? Las tribulaciones, presiones, pruebas, dificultades y problemas. ¿Cuántos se atreven a llegar a tal punto? No solo se regocijarán con la esperanza de la gloria de Dios, sino que se regocijarán en las pruebas. Y Pablo nos da razones por las cuales deberíamos de alegrarnos cuando somos probados. Veo que algunos se ven un poco sorprendidos. Es de esperarse así. Mantengan el dedo en Romanos 5 y pasemos por un momento a Santiago. Hay quienes piensan que hay una especie de contradicción entre Santiago y Romanos. Pienso lo contrario. Creo que son solo 2 lados opuestos de la misma verdad. Debo decir que me ha llegado a gustar mucho la epístola de Santiago. Santiago dice en el capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice gozo, Pablo dice regocijar. Ambos están hablando esencialmente de lo mismo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Les digo cuál es la única forma en que se puede aprender la paciencia? Es persistiendo. No hay otra manera. Mi esposa Ruth, ¿dónde está? Justo enfrente de mí. Ella respondería con un fuerte amén. Ella está en ese proceso de aprender la paciencia. Continuemos. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué emocionante, ¿no lo creen? ¿No desean ser perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna? Pero solo hay una forma de conseguirlo, y es por la ruta de la tribulación. Son las pruebas. Ser perseverantes en las pruebas es lo que nos lleva al punto de ser perfecto y completo, sin faltarle cosa alguna. Si quieren lograr ese objetivo, tienen que tomar esa ruta. Les diría que no se preocupen por buscar las pruebas, pues Dios se encargará de eso. Ahora volvamos a Romanos 5 y veamos lo que Pablo dice ahí. Él dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pienso que es la misma palabra que en Santiago se traduce como perseverancia. Permítame decir que la paciencia es una parte esencial de la experiencia cristiana. Si no adquieren perseverancia, habrá muchas cosas en la vida cristiana que nunca alcanzarán. Muy bien. La paciencia o la perseverancia, versículo 4, producen carácter probado. Nunca se sabe cómo es una persona hasta que se le haya visto pasar por pruebas. No hay forma de saber de antemano con qué clase de persona se está tratando hasta que se le haya visto pasar por pruebas. Pero eso produce un carácter probado. Y la prueba produce esperanza.
Salen de toda prueba, y recuerdo que mi primera esposa decía, y eso, que si hay alguien que pasó por verdaderas pruebas fue ella, al crear una familia de niños en Palestina, sin ningún tipo de apoyo financiero y bajo tremenda oposición de parte de la gente local. Cuando le tocaba una prueba, ella decía, qué emocionante será ver cómo Dios me saca de esta prueba. Eso es tener esperanza. Aprendió por experiencia que Dios siempre nos da la salida. Puede parecer que Él esté un poco lento al hacerlo, pero lo hace. Así que cuando haya pasado por una serie de pruebas y al llegar la siguiente, no se deprima. No se frote las manos diciendo ¿qué pasa? Mejor diga, será interesante ver cómo Dios me saca de esta. Eso es esperanza. Pero no se adquiere ese tipo de esperanza sin pasar por las pruebas. He aquí uno de los versículos más gloriosos en Romanos, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la base final de nuestra esperanza? Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¡Qué tremenda declaración! No dice que algo del amor de Dios fue derramado, sino que el amor de Dios en su totalidad se derrama en nuestros corazones por el Espíritu. Después de ser bautizado por el Espíritu, no necesita orar por amor. Pienso que se necesita recurrir al amor que ya está en uno y que está disponible. Es como vivir a orillas del río Mississippi o del Amazonas si estuviera orando por un poco de agua. La realidad es que disponen de mucha agua que nunca podrán usarla toda. Pienso que así también pasa con el amor. Una vez que el Espíritu Santo ha sido derramado y nos libera, llevamos dentro de nosotros tanto potencial de amor inagotable. Les voy a pedir que mantengan su dedo en Romanos 5 y busquen un momento en el conocido capítulo del amor, 1 Corintios, capítulo 13. Solo quiero indicarles algo acerca del amor que quizá nunca hayan notado. ¿Cuál es la cosa más fuerte en el universo? Yo creo que es el amor de Dios. Creo que es más fuerte que cualquier otra cosa. En el libro de los Cantares dice, porque fuerte como la muerte es el amor, y la muerte es irresistible, nadie puede resistir la muerte. Pero cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos, probó que el amor es más fuerte que la muerte. Así que es la fuerza más poderosa del universo. Nunca subestimen su fuerza. Y aquí, en 1 Corintios 13, versículo 4, en adelante, Pablo describe cómo es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí está el versículo clave. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuál es la fuente importante tanto de la resistencia como la esperanza? Es el amor de Dios en nuestros corazones. Nada puede desgastar el amor de Dios. Nada puede derribar el amor de Dios. Es indestructible. Lo soporta todo, lo cree todo y lo espera todo. Ese es el amor que se derrama en nuestros corazones y que nos da esperanza. Ahora, volvamos por un momento a Romanos 5 y miremos la descripción del amor de Dios que se describe allí, en los versículos 6 al 10. El amor de Dios fue expresado en Cristo y en la muerte de Cristo en nuestro favor. Tengan en cuenta que esa es la expresión del amor total de la Deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comenzando en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor tan especial para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, qué palabras tan hermosas, justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, en ese pasaje,
Pablo usa 4 diferentes palabras para describir en qué condiciones estábamos a la hora que Jesús murió por nosotros. Esto nos da la dimensión del amor de Dios. Noten que en el versículo 6 dice éramos débiles. No podíamos salvarnos a sí mismo. No había nada que pudiéramos hacer para cambiar nuestra situación. Terminando con el versículo 6 dice éramos impíos. En el versículo 8 dice Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 10, porque si siendo enemigos, ahí está la dimensión completa del amor de Dios, que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Aquí es donde más se ha malinterpretado la palabra agape. Ese es el amor divino. Es incondicional. No exige nada. Cristo no les dijo a sus discípulos, si hacen esto o si hacen lo otro, pagaré la pena por sus pecados. Lo hizo todo simplemente, por su propia voluntad desinteresada. Él no estaba bajo ninguna presión, ni tenía ninguna obligación, ni nos debía nada. Y ese es el amor al que Pablo se refiere aquí. No exige respuesta. No pone condiciones. Es simplemente amor. Y además de todo esto, ¿saben qué más es? Es irresistible. Es la fuerza más poderosa en el universo. Cuando hemos terminado con todas nuestras muestras de poder, astucia y experiencia, lo más fuerte que tenemos es el gran amor de Dios dentro de nosotros. El amor nunca pierde, el amor nunca se da por vencido. El amor todo lo soporta, todo lo cree, lo espera todo lo aguanta. A veces nuestro concepto del amor tiende a ser algo muy débil y sentimental. Creemos que las personas que hablan sobre el amor son personas débiles. Es un concepto totalmente erróneo. Permítanme que repita una vez más que la cosa más fuerte en el universo es el amor de Dios. Dios no nos dice, te daré solo un poco de mi amor hoy, y si es que mejoras, te daré un poco más mañana. Cuando Él nos bautiza en el Espíritu Santo, según entiendo, Él derrama todo al hacerlo. Ahí lo tienen. En Juan capítulo 3 dice que Dios no nos da el Espíritu por medida. Él no mide con porciones diciendo, esto es todo lo que te has ganado y esto es todo lo que te doy. Simplemente derrama todo sobre nosotros. Les comento que si yo fuera Dios no lo hubiera hecho así. Hubiera puesto algunas condiciones, hubiera hecho algunas demandas, hubiera dicho, bien, si te alineas un poco y se veo que has mejorado en algo, déjeme decirle, si hubiera sido Dios yo no hubiera sido salvo. Nunca hubiera creído que realmente podría ser salvo. Cuando volví a la Universidad de Cambridge, después de estar en el ejército y de haber estado ausente por muchos años, hablé con algunas personas que yo sabía que eran cristianas y les pregunté, ¿por qué nunca me hablaron del Señor? Me dijeron, pensábamos que eras un caso perdido. Y me alegro de que Dios no pensara lo mismo de mí. Muy bien, terminemos ahora con la experiencia final de ser justificados por la fe. Estamos ahora en el versículo 11. Este es el punto culminante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Noten de nuevo la palabra gloriar. ¿Cuántos de ustedes se regocijan? ¿Se regocijan tanto como Pablo menciona en este versículo? Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál es el clímax? Gozarse y regocijarse. ¿En qué? No es una experiencia, ni en un don, ni tampoco en una bendición, sino en Dios mismo. Eso fue en lo que David pensó, creo yo, en el Salmo 43. Pasemos al Salmo 43 por un momento y leamos lo que dijo David. David estaba
enfrentando una situación muy depresiva. Simplemente no sentía que las cosas le iban bien. Al final del Salmo 43, versículo 2, dice: ¿por qué andaré enlutado? Por la opresión del enemigo. Y él contesta su propia pregunta, dice: ¿por qué ando enlutado y por qué deprimido? Porque el enemigo me oprime. Esa es la razón. Es por eso que muchas veces andamos enlutados. ¿Y cuál fue el remedio? Él clama a Dios diciendo: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Cuál fue el gozo de David? Fue Dios mismo. Él fue el mayor gozo en la vida de David. Cuando estaba deprimido, abatido y no sabía a dónde ir, dijo: iré al altar de Dios, al lugar del sacrificio. Y también dijo: pondré mi vida en el altar de Dios, entregaré mi vida, me entregaré a Él sin reservas, lo conoceré, y Él será mi gran alegría y gozo. Ese es el propósito de la vida cristiana. A medida que avancemos en este estudio de Romanos, veremos que al final del capítulo 8, y es allí donde nos dirigimos, ese es nuestro destino. No es nada menos que Dios mismo. Aquí podemos ver un poco. Es como estar en la cima de una montaña y darse cuenta de que falta aún más, pero puede ser su destino. Nos quedan aún más valles por atravesar antes de llegar, pero aquí, en Romanos 5:11, vemos nuestro destino a la distancia. Un reluciente pico de montaña que representa a Dios mismo, nuestro gozo. En la sesión anterior pasamos por la primera parte de Romanos 5, que fue la fase 6 de nuestra peregrinación, y se tituló Los 5 resultados empíricos de ser justificado por la fe. Esos 5 resultados que estudiamos juntos son los siguientes: 1, paz con Dios; 2, acceso a la gracia que nos sostiene; 3, regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios; 4, gloriarnos, regocijarnos en la tribulación por lo que la tribulación hace. ¿Cuántos de ustedes dirían amén a este punto? Y 5, el clímax de regocijarse en Dios mismo. Hoy vamos a pasar a la segunda parte de Romanos capítulo 5, la fase de la peregrinación a la que le he puesto la fase 7, y la he titulado Una comparación entre Adán y Jesús. Debo admitir de antemano que aquí descubrimos más a Pablo por sus razonamientos talmúdicos. No es como el Talmud, pero es muy cercano. Se trata del razonamiento más intenso y concentrado que se pueda encontrar en cualquier parte de la Biblia. Confieso de antemano que no es del todo fácil, pero debemos ser fuertes, valientes y avanzar para poseer la tierra. Y bien, aquí estamos. Vamos a comenzar en versículo 12 de Romanos 5, que comienza con otra frase tan característica: por lo tanto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, o símbolo, o patrón del que había de venir. Ese es Jesús. Primeramente observemos que Pablo menciona 2 períodos de tiempo que pasan en sucesión. El primero es de Adán a Moisés, cuando no existía la ley de Dios dada a la raza humana.
Dios le había dado a Adán solo un mandamiento negativo, pero no le dio la ley. Desde el momento del pecado de Adán en adelante sobre la tierra no hubo ninguna ley dada por Dios hasta Moisés. Así que desde Adán hasta Moisés se marca el período en que no existía la ley, pero desde Moisés en adelante se marca el período de la ley de Moisés. Luego está la época de la venida de Jesús, y en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es una declaración muy importante. Toda la ley entera, el sistema completo se introdujo por un hombre, Moisés. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siempre es importante tener en cuenta cuando se estudia la ley, que ésta fue dada solo a un grupo muy pequeño de la raza humana. Habrán sido unos 3 millones de personas. Y en un determinado momento de la historia, y además realmente solo se pudo llevar a cabo en un solo lugar geográficamente, que fue la tierra de Israel, ya que en gran parte de la ley implicaba hacer cosas que solo se podían hacer en Israel. Me atrevería a decir, y pueden cuestionarme en esto, la ley nunca se le dio a los gentiles. Así que esto se trata de un período específico y con un grupo específico de la raza humana. Pero es el grupo más importante de la raza humana porque todo el propósito de la redención dependía de aquella pequeña nación llamada Israel. Ahora, Pablo dice que Jesús fue el resultado de un patrón que se dio inicialmente en Adán. Adán recibió un mandamiento, y fue en un jardín en donde tenía todo lo que su corazón deseara. Él desobedeció. Jesús recibió el mandamiento del Padre de dar su vida por el mundo en un jardín, Getsemaní. Aceptó ese mandamiento y obedeció. Entonces hay un paralelo cercano entre Adán y Jesús. Y para entender este paralelo de manera completa, me gustaría que se pasen por un momento a 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 y 47. 1 Corintios capítulo 15, 45 y 47. Este es el capítulo que trata de la resurrección, pero no lo veremos en detalle. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Hay dos contrastes entre el primero y el último Adán, y entre el alma viviente y el espíritu vivificante. Y luego en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Ahora, así como lo entiendo, Pablo le da dos títulos a Jesús. Él lo llama antes que nada el último Adán y luego el segundo hombre. He escuchado mucho que Jesús se le refiere como el segundo Adán, pero no creo que eso sea lo que Pablo dice. Él está diciendo antes que nada que Él es el último hombre. Perdón, esto es el último Adán. Y después es el segundo hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, murió como el último Adán. En Él, toda la mala herencia de la raza entera de Adán se agotó. Y cuando fue sepultado, esta también lo fue. Abarcó incluso el mal de las generaciones venideras, ya que dice en Hebreos 9:14, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así que a través del Eterno Espíritu Santo, que va más allá del tiempo, Él asumió en sí mismo la terrible herencia que le sobrevino a toda la raza adánica que nos incluye a nosotros. Y Él la resolvió, acabó con ella. Al morir Él, la raza también muere. Cuando Él es sepultado, nosotros también. Finalmente fue desechada y por completo, y luego cuando resucitó de entre los muertos, fue el segundo hombre, la cabeza de una raza totalmente nueva, la raza de Emanuel,
la raza Dios, hombre. Y Pedro dice en su primera epístola que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fue engendrado de entre los muertos y mediante la fe en Él somos engendrados de entre los muertos. Resucitamos de la profundidad del pecado y de la maldición de Adán para convertirnos en una nueva raza cuya cabeza es Jesús. Esto se afirma en Colosenses capítulo 1. Hablando de Jesús, Pablo hace 5 declaraciones acerca de su naturaleza eterna en Colosenses 1:15 y los que siguen. Luego hace 2 declaraciones en el versículo 18 acerca de su obra redentora. Colosenses 1:18. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, su cuerpo, y Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que se levanta en la resurrección a una clase de vida totalmente nueva. Esa clase de vida nunca había existido o manifestado en el universo antes de que Jesús resucitara de entre los muertos con la vida resucitada. Pero Él resucitó como la cabeza del cuerpo, y Él fue entregado de la muerte. Aquí tenemos una hermosa imagen. En un nacimiento natural, normalmente la primera parte del cuerpo que sale es la cabeza. Y cuando sale la cabeza, sabemos que el cuerpo le seguirá. Y en este nacimiento Jesús, la cabeza, salió primero. Y su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Entonces Él es, antes que nada, el último Adán. Tenía que ser así. Tenía que sellar toda la herencia. Luego tuvo que resucitar de entre los muertos, el segundo hombre, la cabeza de una raza completamente nueva, que nunca antes había existido. Entonces esa es la esencia de la comparación entre Adán y Jesús. Ahora llegamos a los detalles. Y aquí es donde van a tener que exprimirse un poco el cerebro y prepararse. Yo estoy acostumbrado a esta clase de razonamientos y no me resulta fácil. Si sienten que no entienden en la primera vez, no se desanimen. Solo repásenlo una y otra vez. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que hay una comparación entre Adán y Jesús. Esta comparación tiene 2 partes. Hay algunos aspectos en los que Jesús era como Adán y hay otros en los que Jesús era distinto a Adán. Ahora, en realidad, Pablo pone los aspectos en los que Jesús era distinto primero y luego nos da los aspectos en los que Jesús era semejante a Adán. He decidido revertir este orden porque creo que para nuestras mentes sería más fácil ver primero las semejanzas antes de ver las diferencias. Si lo van siguiendo en el bosquejo, lo verán bajo el título Las similitudes entre Adán y Jesús. Allí hay 2 versículos, el versículo 18 y el 19. Espero que me sigan. Vamos a fijarnos ahora en Romanos 5, versículos 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces la comparación es esta. Adán, por un acto de desobediencia, trajo la condena de toda la raza que descendió de él. Él recibió el mandamiento, lo desobedeció, entró el pecado, la muerte siguió al pecado, y el pecado y la muerte se vinieron sobre todos los descendientes de Adán, incluyéndonos a todos nosotros este día. Pero Jesús, por medio de un acto de justicia, consiguió la posibilidad de justificación de la vida para todos los hombres. El único acto de justicia fue el sacrificio de sí mismo en la cruz.
Las palabras acto de justicia son importantes porque las veremos nuevamente. Las encontraremos en Romanos 8:4, donde dice a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. No quiero adelantarme a Romanos 8, solo quiero que anoten estas palabras. También aparecen en Apocalipsis 19:8, donde dice el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que esas palabras significan un acto justo que cumple un requerimiento de Dios. Por su sacrificio en la cruz, por ese único acto de justicia, Jesús cumplió el requerimiento de Dios y posibilitó lo que Pablo llama justificación de vida. Ya conocemos la palabra justificación, ya no nos intimida. Algunos pensábamos que solo era un aburrido término de la teología. Ahora hemos descubierto que es una de las más emocionantes palabras. Ser justificado significa absuelto, no culpable, considerado recto, hecho justo, como si nunca hubiera pecado. Jesús, por su sacrificio, lo hizo posible. Y debido a que Él hizo posible que seamos considerados justos, también hizo posible que recibiéramos la vida. Es muy importante observar a través de Romanos que Dios nunca derrama vida ni bendiciones a los injustos. El primer requisito de la redención es que debemos ser hechos justos. Después de eso, Dios puede derramar sus bendiciones, pero un Dios justo nunca derramará sus bendiciones sobre los injustos. Así que la justicia es la primera cuestión y es por eso que es el tema esencial de Romanos. Bien, ese es un punto de semejanza entre Jesús y Adán. Adán, por un acto de desobediencia, trajo la condenación, y Jesús, por un acto de obediencia, abrió la posibilidad de la justificación. La condena y la justificación son opuestas. Luego, en el versículo 19, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta es la siguiente similitud. Por el único acto de desobediencia de Adán, muchos, todos sus descendientes, fueron hechos pecadores. Pero por el único acto de obediencia de Jesús, todo aquel que creen en Él serán constituidos justos. Y la comparación es importante porque las personas que se convirtieron en pecadores como resultado del pecado de Adán no fueron solo pecadores de nombre, eran pecadores por naturaleza y por acto. De manera correspondiente, cuando somos hechos justos por la fe de Jesús, no es que Dios nos pone una nueva etiqueta y nos quita la de pecador y nos pone una nueva de justo, pero somos hechos justos por naturaleza y por acto. Así como la desobediencia de Adán nos hizo a todos pecadores, exactamente de la misma manera, la obediencia de Cristo nos puede hacer a todos justos. No solo en teoría, no solo teológicamente, sino en la forma en que vivimos, en la naturaleza que está en nosotros. Esos son los dos puntos de similitud entre Adán y Jesús. Ahora, mantengan esa mente bien alerta y vamos a pasar a los 3 puntos de diferencia. Recuerden que vamos al revés. Espero que salga bien. Me parece que esto se hace más fácil. Ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar con los puntos de similitud y luego ir a los puntos donde hay diferencias. Así que ahora volvamos a los versículos 15, 16 y 17. Cada uno menciona una distinción. Versículo 15. Pero el don, hablando del don de la justicia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que Pablo está diciendo que hay una gran diferencia porque el único acto de desobediencia de Adán nos trajo sus consecuencias a todos, pero todos hemos
agregado nuestros propios actos de desobediencia. Por el contrario, cuando se trata de Jesús, el único acto de obediencia nos trajo justificación y no tenemos nada que agregar por nuestra parte. Fue totalmente Jesús. Así que mientras que la culpa de Adán se empeoró con nuestra culpa, la justicia de Jesús es única y no podemos agregarle nada. Ese es el primer punto de comparación. Luego el segundo, en el versículo 16. Romanos 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Notaron el punto de distinción? Que el único acto de desobediencia de Adán trajo la condenación a toda la humanidad. Pero el sacrificio de Jesús y su acto de justicia nos permitió justificarnos de innumerables actos de desobediencia. Así que, en el caso de Adán, fue solo un acto de desobediencia lo que nos llevó a la destrucción. Pero en el caso del acto de justicia de Jesús, ese acto único hizo posible que pudiéramos ser perdonados por innumerables actos de desobediencia. ¿Ven la diferencia? Si no la entienden por ahora, reflexionen un poco y vuelvan a repasar el bosquejo. Si es necesario, consigan la enseñanza y creo que se les va a aclarar. Me ha llevado años analizar estos versículos. Así que si no le entienden todo en una vez, si es la primera vez que ocurren para lograr el salto y no lo logran, no se preocupen, simplemente vuelvan a intentarlo de nuevo, como aquel dicho en francés, hay que retroceder para saltar mejor. Ahora estamos en el versículo 17, que viene siendo el tercer punto de distinción. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ese versículo es muy importante, no sé cómo expresarlo todo. Muy bien, por medio del único acto de desobediencia de Adán, reinó la muerte sobre toda la humanidad. Y todos estábamos sujetos a la muerte. Habla de cuando Jesús vino por los que estaban sentados en regiones de sombra de muerte. Esta es una de las frases más trágicas aquí. Pero ahí es donde estaba toda la raza humana, sentada, en las regiones de sombra de muerte. Sentada, sin moverse. No había manera de escapar. Luego dice en el Evangelio, una luz les resplandeció, un acto soberano de Dios. Nosotros estábamos sentados en las regiones de sombras de muerte, no podíamos hacer absolutamente nada. No teníamos derecho a la luz. Era la misericordia soberana y la gracia de Dios lo que haría que la luz brillara. Muy bien, la muerte reinó como un rey, diría yo como un tirano, sobre toda la humanidad. Pero para aquellos de nosotros que recibimos, y estas son palabras hermosas, la abundancia de la gracia, esa palabra abundancia es una de las palabras favoritas de Pablo. La abundancia significa más que suficiente. He explicado a la gente que hay 3 niveles, insuficiente, suficiente y abundante. Si son amas de casa y van a comprar los alimentos y necesitan, quién sabe cuánto se necesita en estos días, digamos $100, que no es mucho en estos días. Como sea, digamos que necesitan 100 y solo tienen 80. Esto es insuficiente para comprar. Si necesitan 100 y tienen 100, es suficiente para la compra. Pero si necesita 100 y tiene 120, tienen en abundancia para comprar. Así es. Esto es más que suficiente. No solo recibimos gracia en abundancia, más gracia de la que podríamos necesitar, lo cubre todo y queda aún más. No tan solo recibimos esta abundancia de gracia, sino que recibimos el don de la justicia. De nuevo quiero enfatizar eso. Este tipo de justicia es un regalo. Solo puede recibirse por fe.
No se consigue por esfuerzos, ni serán nunca calificados para esto. Solo hay una forma de recibirlo, es creer, por fe. Así es como se puede recibir. Ahora, no solo recibimos esta gracia en abundancia, sino que también el don de la justicia. Somos liberados del reino de Satanás y somos aceptados en el reino de Dios. Pero Jesús es muy diferente al diablo. El diablo es un tirano. Él gobierna sobre todos, no comparte su reinado con nadie. Pero Jesús, el Rey, nos invita a reinar con Él. ¡Qué increíble! Tengan en cuenta que no se está hablando del otro mundo. Se trata de un reinado aquí en la vida, ahora mismo en este mundo, en esta vida. Somos llamados a compartir el trono con Jesús. ¡Qué verdad tan maravillosa! Les mostraré algo en Efesios 2 por un momento. Puede ser que ya lo hayamos visto y posiblemente lo veremos de nuevo, pero vale la pena. Efesios 2, versículos 4, 5 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note que cada verbo está en tiempo pasado y no futuro. Debido a nuestra identificación con Jesús, Dios nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó con Él. Y no se queden en la resurrección, que es maravillosa, pero ahí no se acaba todo. Uno acaba hasta llegar al trono. Una versión dice que nos entronó junto con Él. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Recuerdan lo que dije? La identificación. Primero Jesús se identificó con nosotros. Luego, por fe, nos identificamos con Él en todo lo que le siguió a su muerte. Somos sepultados con Él por el bautismo, no lo olviden. Y cuando somos sepultados, y esto lo veremos más adelante en Romanos 6, cuando somos sepultados, entonces se nos da vida, resucitamos y nos entrona con Él. Y Jesús dice, ven y siéntate conmigo y comparte el trono conmigo. A eso le llamo yo gracia en abundancia. El libro de Job dice que Dios toma de la ceniza el estercolero y pone en alto a los humildes con los príncipes de su pueblo. ¿Saben dónde me encontraba cuando Dios me tomó? Estaba en la colina del estercolero. Pero Dios me tomó, me libró, me redimió y me pidió que me sentara con Él en el trono. ¿No es eso gracia? No hay forma de describirlo más que con la gracia. Volvamos de nuevo a Romanos, a los últimos 2 versículos. Del capítulo 5, versículos 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No se lo esperaban, pero lo volveremos a ver en Romanos 7, ahí trataremos ese tema. La ley se dio para hacernos más conscientes de nuestro pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Noten el verbo sobreabundar, es el mismo verbo del cual sale el sustantivo abundancia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Nunca me he puesto a contar las veces que Pablo usa la palabra gracia, pero han de ser muchas, muchas veces. Solo nos queda el tiempo para pasarnos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Él, Dios Padre,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas en donde estábamos, en ese dominio, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso hace la redención. Nos saca del reino de la oscuridad, del reino de Satanás, y nos traslada al reino de Dios, y nos pone en el trono con nuestro Señor Jesucristo. Debemos reinar con Él en la vida, y eso, con seguridad, es abundancia de la gracia.